Nos encontramos en Las Letras Rojas, una serie que tiene como intención compararnos con la vida del Mesías, con la vida del varón perfecto, revisar qué tan apegados estamos a lo que él hacía, a cómo vivía, a su carácter, a su propósito. Probablemente vamos a quedar, pues, reprobados, perdón. Sin embargo, la intención de esto es seguir perseverando conforme a este varón perfecto. Bienvenidos, caballeros, a Las Letras Rojas, ¿de acuerdo? Estamos muy contentos de poder revisar hoy Mateo capítulo 19 a partir del versículo número 13. Les invito a que por favor abran sus Biblias y empieces a asociarlo con lo que vamos a estar revisando este día. Bienvenido mi querido Álvaro, Javier, mi querido Luis Lorenzo, Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Sam, Alex, Elvis, espero que sigas mejor de tu recuperación, brother. Te mando un abrazo. Steph, que no me acuerdo quién debe estar en el Steph. Ah, pues Estefano, claro. Chuy, Daniel, ya había preguntado eso mismo. Dani, buenos días. Walter, Yayo, qué bueno tenerte por acá. Ahorita vi tu nombre. Andrés, qué bueno, me gustó verlo por ahí. Leandro y Adiel, brother. Me encanta que todo lo que escriba Adiel, todo le pones un corazoncito, reaccionas. Esa parte está muy buena. ¿De acuerdo? Qué chido poder saludarlos, caballeros, amigos. Vamos a darle con todo. Tenemos de vuelta a los discípulos, mis estimados amigos. La canción que les pongo al principio se llama Discípulos, que canta Marcos Vidal. Habla acerca de ya no ser de los que recogen, perdón, ya no ser de aquellos que disfrutan del milagro, sino ser de aquellos que recogen los pedazos, ¿no? Y esta parte me gusta porque es ir incrementando este nivel de involucramiento con el maestro, ¿de acuerdo? Puede ser aquellos de los que reciben el milagro, de los que se emocionan, de los que esperan sentados, o puede ser de los que accionan y de los que trabajan con el maestro, o puede ser también un generador de esos milagros. Atención todo el mundo, por favor, porque necesitamos ir aumentando nuestro nivel de responsabilidad con el maestro, ¿sabes? Y por supuesto, el nivel siempre va a ser asociado con nuestra familia. Muy importante esa parte, ¿está bien? Pero los discípulos siguen en clases. Los alumnos siguen en clases, ¿de acuerdo? Y no acabamos de, bueno, acabamos de ver prácticamente, vengan conmigo al capítulo 18, ¿de acuerdo? Donde el Mesías, en el versículo número 2, aparece que llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos, ¿de acuerdo? Todo en relación a que los discípulos empezaron a preguntarse quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos. Ahora se van a dar cuenta por qué nos importa retomar, mi querido Álvaro, sencillamente este puntito acerca de los niños, ¿sí? Quiero que aprendamos una cosa acerca, bueno, ya la hemos aprendido antes, pero ¿qué se asocia el tema de los niños con respecto al Mesías? Y más ahora que los niños están siendo tan violentados, tan vulnerables y tan preocupantemente presa del mal. Sin embargo, miren lo que el Mesías asocia con respecto a su ministerio. Dice el versículo 3 del capítulo 18, de cierto les digo, amén les digo, que si no se volviesen y se hiciesen, o hiciesen, mejor dicho, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño, me acuerdo que en aquella ocasión les pedí que subrayaran la palabra humillarse como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, teniendo presente esto y con este contexto acerca de los niños, en el versículo número 13 podemos entrarle, ya del capítulo 19. Estoy leyendo Mateo 19, 13. Y dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Esa es la sección de donde vamos a estudiar. Dice, pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Tenemos a los discípulos, como les decía hace un momentito, otra vez en clase. Los discípulos siguen reunidos en clase. ¿Y por qué me importa esto? Porque los discípulos justamente necesitan eso, entrar en clase todo el tiempo. Yo te quiero pedir, por favor, escríbeme en el chat si tienes la posibilidad.
Escríbeme un 3 en el chat, así como si fuera de marketing, si tú quisieras ser discípulo del Mesías. Ponme un 3 en el chat o así en la cámara con el like, ¿de acuerdo? Si tú quisieras ser de verdad discípulo del Mesías. El Luis Lorenzo pone la cámara de 3, no importa, también jala pues. Si esto es así, mi estimado amigo, tú necesitas tener clase con el Mesías a diario, papi. O sea, todo el tiempo necesitas entrar en clase con él. Vuelta al aula una y otra vez. Y tienes el caso de los 12 apóstoles del Mesías, que les acaba de dar la lección en el capítulo anterior, poniendo a un niño en medio de ellos, explicándoles que literalmente para poder entrar en el reino se necesita la cualidad de humildad como de un niño. Y luego le traen a unos niños para que los bendiga, ore por ellos. Y los tipos que acaban de recibir la clase de la prioridad que tienen los niños para el reino, rechazan a los niños. Con eso te quiero decir, mi estimado amigo, que el tema de ser discípulo del Mesías, al cual todos estamos llamados, y que ya aprendimos que sí estamos llamados a eso, es una cosa de entrar en clase una y otra vez. Porque lo que viste en la clase anterior, como los discípulos, se te va a olvidar, papá. Y tú y yo necesitamos estar frente al Mesías a diario, como si Él fuera tu expositor, como si Él fuera tu profesor, y tú vuelves a clase con Él. Si quieres, puedes tomar esta clase de los jueves a las 5 de la mañana y perfectamente podría ayudarte a resolver mejor esas palabras del Mesías. Pero los demás días, mi estimado amigo, tú vas a necesitar volver al aula con el Señor. Siempre necesitas, escucha esto, Él es el pan de vida. Si tú no comes de ese pan, no vas a tener recursos para alimentarte. Si tú no bebes de esa agua durante el día, vas a tener sed. Y cuando tú no bebes de la sed, perdón, del agua que sacia, y tú no bebes del pan que sacia, déjame decirte algo, vas a intentar que otra cosa te sacie. Y tú como hombre necesitas que Él sea quien te sacie. No puede ser sustituido su pan ni su agua por ninguna otra cosa. Esa canción que dice, yo no quiero ser de los 5000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos en un mar de seda. Conversar con el maestro cara a cara es una cosa que no puedes negociar. Vuelves al aula todos los días, mi estimado amigo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del maestro? ¿Cuándo fue la última vez que te instruiste por él? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste su clase? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste presente? Cuando tomó lista y estabas tú. ¿Cuándo fue la última vez? Lo más seguro y lo más necesario es que tú de verdad vuelvas a clase con él a diario. Porque si los discípulos que lo tenían presente, que escucharan su voz viva, se les olvidaba la clase anterior, cuánto más nosotros que no lo tenemos presente en cuerpo y que necesitamos entrar en intimidad con Él, como decía Él. Entra en tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? No puede ser, no puede ser, amigos, que queramos ser discípulos. Y ello, Leandro, Adiel, no puede ser que digamos, yo quiero ser discípulo del Señor y no puedas pasar tiempo con Él. No vengas a clase. Sí, hay una frase que leí durante la semana pasada que decía, es inconsistente que quieras pasar la eternidad con Dios y hoy no puedas pasar un tiempo a solas con Él. Quieres la eternidad, pero no quieres pasar un ratito con Él hoy, es inconsistente. No podría ser, no puede ser. Si yo hiciera una encuesta, todos dirían, yo, amén, quiero la eternidad con el Señor. Pero imagínate, vamos a orar una hora como los discípulos y se quedaron dormidos. Imagínate, ¿cómo sería, cómo suena eso? La eternidad, sí, una hora, no. ¿Te fijas cómo suena eso? Necesitamos empezar y por favor, si estás apuntando esto y si no estás apuntando, escríbetelo en un WhatsApp para ti mismo o escríbelo aunque sea aquí en el chat. Necesitamos recalibrar nuestros puntos de placer con el Señor. Necesitamos recalibrarlos otra vez, porque nos han enseñado, amén, la eternidad, sí, aleluya, gloria a Dios, sí, amén.
Una hora no tenemos tiempo. Y entonces creemos que es suficiente el desear la eternidad, pero no nos han enseñado y no hemos aprendido, quizá, no lo sé, que de aquí a que tengamos la eternidad necesitamos la consistencia de una hora al día, la consistencia de un poquito de tiempo, de mucho tiempo, pero todos los días, ¿sí? Acuérdate, si tú te piden que tomes de verdad 2 litros de agua al día, bueno, imagínate que te piden lo mismo con el Señor, beber agua, Él es el agua de vida eterna, Él es el agua de vida que sacia, pues. Así como comes 3 veces al día tu pan, lo que te echas, pues tu carne, bueno, Él decía, yo soy el pan de vida. ¿Se dan cuenta, pues? O sea, necesitamos otra vez recalibrar con el Señor nuestra intimidad. Ahora que pasó Sukkot, acá en la comunidad que tuvimos, pudimos ir a acampar. am, y la verdad es que pudimos como volver a intentar recalibrar eso. Como decir, claro, ¿cómo puede ser que yo abra la boca y diga, claro, Señor, quiero contigo una vida entera? Pero a la hora de hablar en privado, a la hora de pedir que vaya a la habitación, yo no estoy dispuesto, sería una cosa medio incongruente, pues. Pero qué bueno es el Rey que nos da la oportunidad justamente para empezar a recalibrar todo eso. Teniendo presente esto, los discípulos vuelven a repetir la lección. ¿La lección cuál es? Importancia de los niños en el reino. Y cuando viene la lección otra vez, ¿qué hacen con los niños? Lo rechazan. Tenemos un gran conflicto, un enorme conflicto con los discípulos, porque al parecer no estaban aprendiendo la lección. Dice que le trajeron unos niños, dice el versículo 13, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Fíjense cómo esta idea, para empezar, esta idea de orar por las personas, de esta idea de bendecir a las personas, esta idea de decir bien a las personas, es una idea que el Mesías hizo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una idea bastante bien aprobada por el varón perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, una cualidad del Mesías perfectamente es tener este deseo de bendecir a las personas, y en especial a los niños, ¿de acuerdo? Hay una cualidad ya que podemos notar, es un patrón, ya 2 veces es un patrón, y el patrón del Mesías es, yo amo y cuido y protejo y bendigo a los niños. ¿De acuerdo? En el reino los niños son importantes. Los niños demuestran una cualidad, ¿de acuerdo? Y esta parte de ver al Mesías otra vez preocupándose y ocupándose de los niños, esta parte es importante, ya lo notamos, ¿sí? Y los discípulos, como si no hubiesen recibido lecciones sobre esto, rechazan a los niños. Los empiezan a rechazar y dice en el versículo número 14 dice, bueno, 13 al final dice, y los discípulos les reprendieron. ¿Qué es esto? Y ponle ahí en tu Biblia, lección no aprendida, lección no superada todavía. Y dice el versículo 14, pero Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen o vengan a mí, y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Concluye y dice con puntualidad, de ellos es el reino de los cielos. Ok. El Mesías ya había dicho de alguien más que era el reino de los cielos. Esta parte de los niños ya la habíamos estudiado antes, pero vamos a ver esta parte de los niños ahora desde otra perspectiva que acabo de notar en Sukkot, ahora que pasó. Cuando dice, de ellos es el reino de los cielos, ya antes, en Mateo 6, había dicho que de alguien más era el reino de los cielos. Cuando dijo, bienaventurado tal cosa, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gustaría saber ¿a quién le dijo eso? ¿A quién más le dijo de ustedes es el reino de los cielos? Felices los que qué, porque es el reino de los cielos. Vayan a Mateo capítulo 6 y está bien fácil porque es de los primeros, además. Y díganme a quién se les dijo que era de ellos el reino de los cielos. Mateo 6, Mateo 5, perdónenme, Mateo 5, cuando están las bienaventuranzas. Me gusta porque Mateo 5, 6 y 7 para mí es parte del mismo equipo de sermones, ¿no? De la misma cadena de sermones. Mateo 5 al principio, ¿a quién le dijo? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya se fijaron, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu. Luego, el principio, la primera. Entonces, fíjense nada más esto. El Mesías dice,
De los niños es el reino de los cielos, pero también de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Entonces yo les hago una pregunta. Si de los niños y de los pobres es el reino de los cielos, ¿será que los niños y los pobres en espíritu tengan una asociación? Por supuesto que sí. La asociación está en la humildad que los niños demuestran, que acabamos de notar en Mateo capítulo 18. Es exactamente la humildad de lo que nos está hablando, ¿está bien? La pobreza espiritual es una cosa interesantísima de lo que vamos a notar en un momento a continuación. Fíjense nada más, por favor, présteme su atención en esta sección. ¿Qué es pobreza espiritual? Porque esa parte de verdad nos va a servir para definir bien la parte de los niños y entender a qué se refiere el Mesías. Y sobre todo, además de entenderlo, aplicarlo. Esta parte de verdad les va a sorprender. Pobreza espiritual, ¿de acuerdo? Uno de los mejores ejemplos que compartí ahora que pasó el campamento, uno de los mejores ejemplos que pudimos notar con respecto a pobreza espiritual para saber bien y con exactitud qué es pobreza espiritual, justamente lo vemos en Job. Job es uno de los personajes que ya hemos estudiado en este equipo de caballeros por bastante tiempo. Ya nos aventamos los 50 capítulos de Job, ¿de acuerdo? Sin embargo, quisiera que notaran en Ezequiel capítulo 14, este versículo me gusta mucho porque Lincoln lo mantiene un montón. Vean conmigo Ezequiel capítulo 14 y versículo 14, ¿de acuerdo? Ezequiel 14, 14. Por favor, no pierdan Mateo. Necesitamos definir esto con puntualidad antes de irnos a lo que sigue más porque se asocia bastante bien, ¿de acuerdo? Ezequiel 14, 14. Dice con puntualidad. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Punto y hasta ahí. Si estuviéramos aquí, dice, si estuviera aquí con nosotros, Noé, Daniel y Job. Yo no sé si ustedes habían notado, pero para mí esto sí sería como un ranking. ¿Qué es un ranking? Que nos habla del top 3, ¿de acuerdo? ¿Qué es el top 3? Pues los tres mejores, ¿sale? Y existe un ranking que aparece en Ezequiel 14:14 y está Noé, Daniel y Job. Dice, de los cuales, dice, por su propia justicia, por sus propias obras, podrían haber librado únicamente sus propias vidas. Noé, Daniel y Job. El top 3 de la Biblia. Ojo que aquí está Job, de quien hablamos ahorita. Si pudiéramos hablar de los tres mejores, de los tres más justos, de los tres que mejor se esforzaban en sus obras, sería Noé, Daniel y Job. Qué padre, increíble, ¿no? O sea, imagínate nada más que de ti tú estuvieras solo en el Salón de la Fama de Hebreos 11. No, no, no. Tú estás además en el top 3 del Salón de la Fama de Hebreos 11. O sea, tú estás de verdad en lo más top. Job, Daniel y Noé, según Ezequiel, literalmente, son los tres más justos en sus obras en toda la Biblia. Ahora te voy a explicar por qué me refiero a esta parte de la pobreza espiritual. Job está dentro de los mejores de la Biblia. Pero ven conmigo para ver qué decía Job y por qué le valió el top 3. Ven conmigo por favor a Job capítulo 42. Si me puedes acompañar. Job capítulo 42 y versículo 6. Quiero que veas cómo se expresa este Job y que te des cuenta por qué incluso era considerado así. Estoy leyendo el último capítulo de Job en el versículo número 6 y mira cómo cierra esta sección cuando Job está hablando. Bueno, voy a leer a partir del versículo número 4. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mira la actitud de Job después de haber visto al Señor. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, después de haber vivido la experiencia que tuvo, su expresión final prácticamente fue decir, me arrepiento en polvo y ceniza y me aborrezco. ¿Qué cualidad tendría Job que después de haber visto al Señor, sus palabras no hayan sido en ninguna oportunidad
ni de altanería, ni de soberbia, ni de presunción, ni de altura, ni de sentirse en el top 3 en lo absoluto. El que dijo después de todo esto, yo era un ignorante, pensaba que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco, me humillo en polvo y ceniza. Escucha esta cualidad de carácter de Job. Yo no sé tú, pero si logras notar en este ejemplo, estamos notando perfectamente qué es la pobreza espiritual. Después de haber visto al Señor, después de haberlo notado, aún así reconocer que yo delante del Señor jamás merecería su reino. A pesar de que esté delante del Señor, decía Job, yo me aborrezco, pues. ¿Qué es esto? Es de verdad reconocer nuestra pobreza espiritual. A pesar de que el Señor ha hecho con nosotros y nos ha salvado, nos ha guiado, nos ha provisto, a pesar de todo eso, Job decía, yo sigo siendo pobre espiritualmente. Yo les hago una pregunta y aquí lo van a entender todavía mucho mejor. ¿Ustedes creen que en algún punto ustedes puedan ganar el reino? ¿Ustedes creen que en algún punto ya podrían sentirse dignos de estar delante del rey? ¿Ustedes creen que en algún punto podría decir, claro, ya alcancé el nivel, por supuesto, merezco ver al Señor? Por supuesto, yo creo que no. Yo creo que no, de verdad. Y si entendemos eso, y si aún el Señor se nos revela, escuchen esto, si nos sentimos indignos y aún el Señor nos provee, si nos sentimos indignos y aún el Señor nos regala días extras de vida, si nos sentimos indignos y aún el Señor, y ponle cualquier cosa, déjame te digo una cosa, y si ya entendiste esto, entonces eres pobre espiritualmente. ¿Ya me entendiste? Si ya entendiste eso, ya entonces tu capacidad de razonamiento para la pobreza espiritual está desarrollada. Si te sientes digno con el Señor, difícilmente eres pobre espiritualmente. Sí, porque tenemos dentro del top 3 a Job, y Job mismo decía, me aborrezco y me humillo en cenizas. Por eso te digo que necesitamos de vuelta a la clase una y otra y otra y otra vez. Para recordar esta cualidad, pues, personajes como Job nos deben de demostrar, pues, y ver todo, empezar a ver todo como un milagro. Me alimenté con mi familia, milagro, Señor, gracias, Padre. Y la queja va a empezar a disminuir. Y la gratitud va a empezar a aumentar. Porque todo es por gracia, mis queridos amigos. Todo es gracia. Regresemos a Mateo, si me acompañan, por favor, a Mateo capítulo número 19. Y entonces ya entendimos que los pobres en espíritu y los niños prácticamente representan lo mismo, la humildad de reconocimiento de mi naturaleza. ¿Sí? Otra vez, la humildad de reconocer cuál es mi naturaleza. Humildemente reconozco que soy carne caída, vendido al pecado. En mí habita el mal. Mis miembros a veces me conducen. Yo reconozco eso, Señor, y lo entrego delante de ti. Ya se dan cuenta, ¿no? Lo entrego una vez más y lo pongo delante de ti, Señor. Reconozco que soy bien enojón. Reconozco que en mí habita el mal. Reconozco mis deseos perversos. Reconozco mi mala inclinación. Reconozco, Señor, mi deseo de pecar. Reconozco del placer que regularmente o que en ocasiones termina gobernando mi vida. Reconozco, Señor, y lo pongo delante de ti. Por eso la oración que hacía más temprano, que les decía, Señor, no nos guiaremos por instintos, no nos guiaremos por emociones, no nos guiaremos por sensaciones, no nos guiaremos por lo que nuestros ojos ven. Nos vamos a guiar por tu palabra, por lo que tú dices. Amén o no amén. Nos vamos a guiar por Él. Nos vamos a guiar por lo que Él dice. Pues eso es el culto racional. Eso es asumir el culto racional. Dicho lo anterior. Ahora sí.
que ya entendimos qué es esto, y que el Mesías acepta a los niños, los bendice, ora por ellos, impone las manos, precioso, es perfecto, dice versículo 15, y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí, punto. Otra oportunidad para que los discípulos la hayan cachado, ¿sí? Y dice entonces el versículo 16, y aquí se van a dar cuenta, aquí se van a dar cuenta justo lo contrario a esa pobreza espiritual. Atención todo mundo, porque esta es una lección fuerte. Dice, vamos a leerlo completo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino un Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, amén les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, bueno, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo a Pedro, perdón, ya se acuerdan de Pedro, ¿no? El tipo que siempre me levantaba la mano, el que decía, maestra, no va a revisar la tarea, maestra. O sea, el que nadie le pidió la opinión, ya saben, Pedro, caso de estudio, ¿no? Hashtag, todos hemos sido Pedro. La verdad, yo no juzgo a Pedro, yo fui como Pedro. Dice, es cierto, os digo que no, le pregunta a Pedro, dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos, no? Ya saben, Pedro siempre ahí con ese afán. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, perdón, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y vamos a cerrar este capítulo completo el día de hoy, porque lo merece esta sección. La verdad que está interesantísima. Dice en el versículo 16 que vino un hombre y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este ejercicio está interesantísimo porque nos va a ayudar muchísimo a recalibrar lo que les decía ahorita. Esa sección, cuando le dice Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hay varias versiones que aparece solo la palabra maestro, perdón, como si dijera, Maestro, ¿qué de bien haré para recibir la vida eterna? ¿De acuerdo? Y aparece como si Jesús respondiera, ¿por qué preguntas por lo bueno? En lugar de que él se refiere a él como bueno, ¿de acuerdo? Me podría meter un montón en esta parte de la traducción y si bueno, si no es bueno, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que nos interesa mucho más es la respuesta que le da para el tema de la vida eterna y sobre todo, mis estimados amigos, es ver la actitud con la que el Mesías responde. ¿Se han acordado, por favor, présteme atención un segundito, cuando el Mesías dice, o cuando el autor dice, conociendo que le preguntaban por tentarle, o conociendo Jesús lo que había en su corazón, ¿de acuerdo? Y Jesús a veces, y la mayoría de las veces, no dialoga tanto con quien le cuestiona, ¿cierto? Solamente da una lección, contesta de manera directa y seca y se acabó el diálogo.
Pero en esta ocasión, el Mesías está dialogando con aquella persona que le preguntó. Y la diferencia es que esta persona no le está preguntando para juzgarlo ni para tentarlo, sino que le está preguntando para ser instruido. ¿Sí? La versión de esta sección de Mateo 19:16 se repite en Marcos 10 y en Lucas 18. En Marcos 10 y en Lucas 18 se va a repetir esta misma sección y nos vamos a dar cuenta que dice que el Mesías tuvo compasión de él y le amó, le apreció y se dio cuenta de este deseo que tenía esta persona. Era un deseo genuino por saber con respecto a la vida. Y fue el Mesías de verdad algo que notó y por eso la pregunta que le hizo fue directa y puntual. ¿Qué significa esto? Que en verdad el Mesías sí lograba apreciar cuando alguien quería ser instruido. Ejemplo de eso, Pedro, que Pedro siempre hacía preguntas como la que acabamos de ver y el Mesías seguía amándolo, ¿no? Entonces tienes a esta persona que le dice, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y por favor subraya donde dice, ¿qué bien haré? Donde dice, ¿qué bien haré? Cuando le pregunta, para tener la vida eterna, él le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? Con esta respuesta y en esta versión como la vamos a, o sea, sencilla y directa y planamente la vamos a dejar así, no nos vamos a meter en la traducción. El Mesías le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno y esto es Dios. ¿Sí? Hay una cosa interesantísima como el Mesías sigue haciéndonos entender que no hay nada bueno y que no hay nadie bueno más que el Eterno mismo. A pesar de que él tenía todas las cualidades del Eterno mismo, él decía prácticamente, no hay bueno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos por allá Deuteronomio 6 y cómo Lincoln nos explicaba lo relacionado con respecto a la naturaleza del Mesías y veíamos cómo un hombre no puede salvar? Incluso venimos de Ezequiel 14, ¿se acuerdan del top 3 que veíamos con Noé, Daniel y Job? Y como decía, ellos pudieran haber salvado solamente sus propias vidas y nada más. Solo hasta sus propias vidas, no otra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Incluso ellos tres no podrían haberte salvado ni a ti ni a mí, solo lo máximo eran ellos mismos nada más. Sin embargo, lo que quiero establecer con esta idea es que el Mesías dice, no hay uno bueno sino Dios. ¿Quieres hablar acerca de lo bueno? El Señor es quien tiene eso. La fuente de lo bueno es el Señor. Lo que te decía hace un momentito. El pan de vida es Él. El agua que sacia es Él. Punto. ¿Quieres algo bueno en tu vida? De verdad, solo es el Señor. Porque no hay uno bueno. No hay nadie bueno en esto. No hay nadie bueno. Romanos establece la idea, dice, todos se apartaron a la misma oportunidad. No hay ni uno bueno. Dice, no hay ninguno en que habite el bien. Todos se descarriaron como ovejas. Todos se perdieron. ¿Sí? Y dice después, mas si quieres entrar en la vida, y por favor encierra donde dice en la vida, porque no dice en la vida eterna. Dice en la vida, plana y directamente dice, si quieres entrar en la vida, no establece cuál vida. ¿Qué te dice esto, mi estimado Javier, Roberto, Alex, Sam? ¿Por qué el Mesías no dice si quieres entrar en la vida eterna? Él dice, si quieres entrar en la vida, punto, guarda los mandamientos. ¿Por qué no le distinguió de la vida eterna y de la vida terrenal? Deuteronomio 30, me gusta eso. Porque no existe otra vida más que la que Él ofrece. La vida eterna es la única vida. La vida terrenal no es una vida, pues se va a acabar, se deteriora, dice el de Eclesiastés, venimos de estudiar Eclesiastés, que dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esto solamente es un espejismo. Un momento está y te acercas y se acaba, no está. Pero él dice, si quieres entrar en la vida, ¿a qué se refiere eso? Lo que el Señor ofrece, esa es la verdadera vida. Lo que yo te ofrezco es la verdadera vida. Él decía, ¿qué haré para ser salvo, no? En el versículo número 16, que bien haré para tener la vida eterna.
Y él dice, bueno, si quieres la vida de verdad, guarda los mandamientos. Atención con esto, por favor. Atención con esto, por favor. Porque estamos teniendo al Mesías. El que según abolió la ley, el que según ya vino a cumplir y al ser el fin de la ley, está dando como instrucción verbalmente a una persona diciéndole, si quieres ser salvo, si quieres la vida, guarda los mandamientos, papá. El mismo Mesías que se dice hoy en la cristiandad que vino a abolir, él mismo dice, la vida la obtienes guardando los mandamientos. ¿Quieres? Guarda los mandamientos. ¿Por qué no le dijo, tranquilo, tranquilo, amigo, que no te preocupes, en unas semanas muero, la sangre mía te va a salvar, ya resuelto, punto? ¿Por qué no le dijo eso? No tendrías que hacer nada, solo con que creas en mí. No le dijo nada de eso. Le dijo, ¿quieres ser la vida? Versículo 17, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate eso. Le contesta cuáles son los mandamientos que debería guardar, y no sé si notaste que le contesta con respecto a la segunda mitad de los mandamientos. ¿Sí? ¿Se fijaron? Cuando le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Imagínate eso. ¿Por qué le dice con mayor puntualidad los mandamientos de la segunda tabla de Moisés? Imagínate eso. Y al final añadió el mandamiento que el Mesías dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una interpretación que dicen algunos especialistas con respecto a eso y dicen que en la antigüedad, en la cátedra de Moisés o en las sinagogas, lo que más estudiaban eran los primeros mandamientos, los primeros 5 mandamientos. De forma como que si de pronto se prestaba más atención a esta parte y se hacía una liturgia con base en eso, se hacía de verdad mandamientos orales y demás, pero eso se empezaba a dejar de lado. Por ejemplo, ¿se acuerdan el 19 donde aparece honra a tu padre y a tu madre? Ese mandamiento se empezó a violar muchísimo. ¿Se acuerdan de aquella ocasión? Y solo para recordar, porque seguramente sí lo tienen presente, cuando en Marcos capítulo 7 dice que ustedes invalidan mis mandamientos poniendo mandamientos de hombres sobre eso. Y decía, porque ustedes no le dejan a los jóvenes honrar a sus padres y a su madre, diciéndoles, esto es Corbán. ¿Se acuerdan de eso? Marcos capítulo 7 exactamente. Y decían, ustedes le quitan la honra de los hijos a los padres para comérselo a ustedes, para que vengan con ustedes como rabinos, como maestros, según como instructores de la ley, y les den a ustedes lo que iban a darle a sus padres. Dice, hipócritas. Entonces se empezó a invalidar ese tema de honrar al padre. ¿Y qué son exactamente lo que me están escribiendo ahí? Los mandamientos relacionados con el prójimo. ¿Sí? Empezaron a invalidar esos mandamientos con la intención de que todo era espiritual, todo era subjetivo, nada era para practicarse, todo era con los rabinos, todo era con el sacerdote, todo era con el sumo sacerdote, todo era eso como en esos niveles. Y el Mesías aprovecha con este joven que está diciéndole que de hecho es un joven que tiene mucho dinero. Y sí es cierto, es un joven que está interesado por algo que regularmente los jóvenes no se interesarían en la actualidad y seguramente en aquel entonces tampoco. Estoy muy seguro de eso. Y dice que Jesús le contesta, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿de acuerdo? Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y atención, porque la pregunta de esta persona no es una pregunta otra vez de cuestionamiento o de juicio o de tentarle. Le contesta y le dice, ya, todo eso lo he hecho. Todo eso ya lo he hecho. Pero mira nada más la actitud de él cuando le dice, ¿qué más me falta? Haciendo referencia, yo quiero saber para de verdad estar en plenitud.
Esa palabra, ¿qué más me falta? Es lo que te va a explicar qué es la respuesta del Mesías. Mira la respuesta del Mesías para que te des cuenta a qué se refiere. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, la palabra perfecto no se refiere como a lo que tú y yo creemos de perfecto, de que no haya error, sino la palabra perfecto se refiere a si quieres estar pleno, completo, porque le acaba de preguntar, ¿qué más me falta? Y el Mesías le contesta, si lo que tú quieres es la plenitud, si quieres como que encerrar todo, ya englobarlo bien y que no te falte nada, ya, se refiere a un tema de plenitud, no de perfección. Está mal traducido ahí. A lo que hace referencia es, ¿qué más me hace falta? Y la respuesta es, si quieres que no te falte nada, si quieres ser perfecto, a eso es lo que se refiere, ¿de acuerdo? Si quieres que no te falte nada, es lo que le estoy diciendo prácticamente, le dice, anda, ven todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, si quieres que no te falte nada, si quieres aprender aquello que te hace falta para poder entrar en la vida, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice el versículo número 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y este versículo de verdad es una piedra fuertísima que nos derrumba muy cañón. O sea, que es una piedra que tiene el poder, como a este joven, de hacer que se vaya triste. No sé si logran notar, pero es una persona que dijo del reino, como que no me gobierno por el Señor. Como que mi Señor no es mi rey. Como que Dios no me gobierna. Como que me gobierna más como que lo que yo quiero. Porque en el reino alguien le dijo como instrucción, ve y vende lo que tienes. Y cuando él se va triste porque tiene muchas posesiones, ¿qué está diciendo? Está diciendo de forma implícita, a pesar de que me diste la instrucción, no la quiero obedecer. Entonces, mi estimado Luis Lorenzo, Sam, Leandro, Walter, si el Señor te dice una cosa y tú y yo no la hacemos, ¿qué quiere decir eso? Que no estás aceptando su gobierno, que Él no está siendo tu rey, ¿sí? Y es lo que pasa en Lucas 6:46. Este versículo me lo sé de memoria. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen las cosas que yo les digo? Son unos hipócritas, pues, les está diciendo. ¿Para qué? ¿De qué les sirve decir que yo soy su Señor y a la hora de decirte yo a ti, no hagas eso, vas y lo haces? Pues la verdad es que no tiene sentido. Y no te estoy corriendo, ni te estoy despidiendo, ni te estoy como juzgando, solo te estoy diciendo, ¿por qué me llamas Señor? Pongamos las cosas claras. No es cierto que soy tu Señor, porque no haces lo que yo te digo. Te guías por tus instintos y tu rey son tus sensaciones, pero no soy yo tu Señor. A lo mejor de pronto tu rey se convierte en tu trabajo o tu trabajo se convierte en tu rey y haces lo que en tu trabajo te piden, pero no soy yo tu Señor. A lo mejor de pronto el afán y la ansiedad te empieza a gobernar. ¿Te ha pasado eso alguna vez que el afán y la ansiedad te empieza a gobernar y que abandones de pronto la voz del Señor por querer creer que tú puedes con tu afán y tu ansiedad resolver? Bueno, ¿qué es eso? Decir que el Señor es tu Señor y al final hacer lo que tú quieres. ¿Sí? Y este discípulo, que podría haber sido su discípulo, le dieron la oportunidad de entrar. Y dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hubiera aprendido con esto? Bueno, pues lo vende y a lo mejor empieza a tener este deseo de empatía, a lo mejor el deseo de compartir, a lo mejor, pues no sé, a lo mejor podemos notar, no era compartido, no era, no sé, tenía envidia de pronto. Y justamente lo que decía Luis Lorenzo acá hace un momentito, no le dijo el mandamiento de no codiciarás lo que no es tuyo, no le dijo ese mandamiento. Qué extraño esa parte. Quizá porque no necesitaba codiciar nada, quizá porque tenía muchos bienes. ¿Se fijan? Sin embargo, el tema de amar al prójimo como él mismo, ahí sí fallaba. ¿Saben una cosa? Este joven rico prefirió quedarse
con todos los bienes que tenía antes de pensar venderlos y dejar un poco al lado ese deseo de poseerlos y seguir al Mesías. La oportunidad era suya, la tenía y la dejó ir, con tal de quedarse con lo que a él le hacía sentir cualquier cosa buena, que tenía valor, que tenía poder, que tenía estatus, que tenía posesiones, que tenía seguridad. Y si es cierto lo que pregunta Pedro, nosotros dejamos todo, Señor, dejamos todo. Pregunta, ¿y nosotros qué vamos a ganar, pues? Porque ya hicimos lo que le pediste a ese joven rico. Y yo creo que el Pedro pensó, oye, ya nosotros no nos ha ofrecido mucho, ¿eh? A mínimo la vida, a este tipo le ofreció la vida, bueno, que mínimo ofrezca la vida, pues. Y el Pedro como pidiendo a ver si mínimo la vida tocaba. Y le dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo imposible, dijo difícilmente. Y les aseguro que en el tiempo que yo he dado el curso básico, en el tiempo que yo estoy instruyendo, las personas que más difícil de verdad me ha tocado tratar son las personas con un alto poder adquisitivo. Y creo que Javier sabe de lo que hablo, porque son las personas que de verdad menos atención te ponen, menos interés tienen por las cosas del Señor. Estás hablando y te interrumpen, estás teniendo una idea para compartirles y no están conectados con esa idea. Van y vienen, van y vienen, van y vienen, como si la instrucción nunca hubiera sido efectiva en ningún aspecto. Es una cosa bien interesante cómo pasa eso, ¿sí? Como este joven tenía su confianza puesta en sus riquezas y prefirió lo que confiaba en sus riquezas antes que confiar en el Señor. No es imposible, pero es difícil. Otra vez les digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que que entrar un rico en el reino de Dios. Muchas ocasiones he intentado también esta parte interpretarla, ¿de acuerdo? Y hay varias explicaciones, ¿de acuerdo? Dice Javier, y si están en un grupo tienen que ser muy vistos, claro, tienen que tener reconocimiento, un buen asiento, que se sientan que de pronto, uy, son importantes como esta parte, imagínate, ¿no? Pero es lo que decimos, mi querido Javier, está completamente averiado su sistema pues, su sistema no está calibrado con respecto a lo que es de valor y con respecto al placer. Entonces el valor y el placer lo encuentran en algo completamente terrenal. ¿Qué es lo que pasaba con esta persona? ¿Sí? Justamente era eso. El valor y el placer lo encontraba acá. Mientras que tú y yo estamos llamados a que el valor sea en el Mesías. Por eso les decía, recuerden por favor, podrás beber 2 litros de agua al día si quieres, pero si no vienes a la fuente de agua de vida eterna, estás bien seco, hijo. La neta, estás bien, bien deshidratado, pues. Podrás echarte las mejores comidas. Mira, y perdón, podrías ir al local de Luis Lorenzo, estar bien nutrido, bien por tu carne, así, mira, bien, bien nutrido, hidratado, los mejores nutrientes, mejores suplementos, todo, mira, omega 3 el mejor si quieres, magnesio, potasio, lo que quieras, pues. Pero si tú no vienes a comer el pan de vida, la neta, estás muerto en vida, papá. Por eso les decía, necesitamos relacionarnos con Él, necesitamos estar cerca de Él, conversar con el Maestro cara a cara. Esa canción me parece tan poética, este tema de sobre un mar de seda y toda la cosa esa. Yo sé que tú dices tú, ay, o sea, yo no necesito todo de la mar de seda, no importa, o sea, pero cuando lo ves así dices, bueno, necesito la intimidad con el Señor, pues eso sí, lo necesitamos, caramba. Esta interpretación ha sido varias, mira, por ejemplo, se ha dicho que hay una puerta en Israel, en Jerusalén, que se le conoce de esa forma, como el ojo de una aguja, ¿de acuerdo? Esa idea, ¿no? Y que de pronto un camello no cabía por ahí. Entonces decían que realmente lo que se refería no es una aguja literal, sino a esa puerta donde un camello no cabe por ahí, ¿de acuerdo? Podría ser esa, ¿sale? Y que la única forma en la que cabía era que si se agachaba el camello y cuánta cosa. Pero si lo dejamos como está, porque la intención no es esta parte de estudiar verso por verso ni de interpretar toda esta parte, no es eso, sino ver el carácter del Mesías, de Yeshua, de Jesús, quiero que te quedes con esta idea. Sea como sea, el camello es una bestia enorme. ¿De acuerdo? Es una cosa increíblemente alta
y pesada y gigantesca. Sea lo que sea el ojo de una aguja, está diciendo, va a estar difícil, papá. Y de hecho es más fácil pasar eso que el rico entrando en el reino de los cielos. Así de difícil es de verdad una persona que tiene dinero. Así de difícil es complicadísimo tratar con una persona que tiene alto poder adquisitivo. Y es justo el ejemplo del joven rico. Pero ojo, déjame te digo otra vez. En esta misma sección, pero en Marcos, dice claramente que el Mesías amó a este joven. El Mesías lo amaba. El Mesías ama incluso y puede amar a las personas que tienen alto poder adquisitivo. El Señor no tiene un conflicto con ellos. Ellos tienen un conflicto consigo mismos. ¿De acuerdo? Por eso no es imposible, solamente que es difícil, pues. Y dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y claro, por supuesto que cabe esta pregunta, mis queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque el tema del reino, la salvación y la eternidad, apúntenlo por favor, es inversamente proporcional a lo que este mundo ofrece. A mayor involucramiento con el mundo, sube el involucramiento del mundo, menor posibilidad de involucrarse con el reino. A mayor involucramiento con el mundo, los bienes materiales, las riquezas, la fama y todo lo que el mundo ofrezca, menor capacidad para involucrarte con el Señor. No se puede. Es imposible esa parte. No se puede. Vean conmigo, por favor, ahora sí a Mateo 6 y versículo 34, versículo 24. Mateo 6, 24. Y aquí está la explicación de lo que te acabo de decir, de lo inversamente proporcional. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No te dice que seas pobre, no te dice eso. Solo te está diciendo que con uno de los dos señores que te gobiernen vas a quedar mal. La parte interesante de esto, déjame te lo cuento, pon mucha atención, por favor. Porque puedes ocuparte de lo material, sí, pero te va a impedir pensar en lo espiritual. Déjame te digo lo siguiente. Lo material no accede a lo espiritual, ni tampoco lo desarrolla, ni lo genera. Pero lo espiritual, atención, sí tiene influencia en lo material. Ocuparte de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Entonces, y esto no lo digo yo, presta mucha atención, por favor, sigue leyendo conmigo ahí. Por tanto, les digo, no se afanen por vuestra vida. Estoy leyendo Mateo 6:25. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Atención, escuchen esto. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Escuchen esto, mis estimados amigos. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, miren, ¿por qué se afanan por lo que van a vestir? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, caray, Luis, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe, Roberto? ¿No hará mucho más por ustedes, mi querido Javier? Si hace eso con la hierba y con el lirio y con las aves, caray, por supuesto, pues ustedes valen mucho más. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Díganme ustedes, por favor,
por definición, este joven rico que era un gentil que guardaba Torah, pero no era Israel. ¿Por qué? Porque no era gobernado por Dios. Guardaba el primer mandamiento, el segundo, el tercero, guardaba Shabbat, guardaba no comer puerco, guardaba las fiestas, pero cuando se trataba de amar al prójimo, no cuenten conmigo, decía él. No cuenten conmigo, yo necesito ocuparme de mis bienes materiales. Entonces esta persona era como los gentiles, buscan todas esas cosas. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja este joven rico? Que sí podría ser una persona que tiene una muy buena liturgia y una muy buena guardada de ley, incluso ley oral, si quieres un montón de cosas. Dice, pero tu corazón está lejos de mí. Con labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice, pueden ser como los gentiles. Podrían ser gentiles con la idea de que son guardadores de Torah. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, Señor, pero en tu nombre hicimos, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre? ¿Qué les dijo el Señor? Yo no los conocí, apártense de mí. Yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué les parece eso? ¿Se acuerdan de las iglesias de Apocalipsis, cómo las reprende? Y les dice, uy, cuidado, porque dices que eres, y te crees mucho, pero mira que eres pobre, desventurada. Y le dice, no tienes valor. Que le dice, arrepiéntate, limpia tus vestiduras, con colirio límpiate pues, depura todas esas cosas, porque dices una cosa, pero no eres eso. No se trata de lo que haces, y ya lo hemos platicado aquí muchas veces. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos. Y este joven, aunque hacía mandamientos, no era Israel. ¿Ya se entiende lo que estamos diciendo? Por eso se puso triste y se fue. Así, punto. Se puso triste y se fue. Y aquí viene la parte donde les digo que lo espiritual sí tiene connotación en lo material. Y mi querido Luis Lorenzo, después de lo que hemos escuchado que has dicho, por ejemplo, y lo digo por mí, por las personas que han dicho, estoy en conflicto con la parte material y con la parte económica. Estoy en este desierto material, en este desierto económico. Esta instrucción les va a servir para saber cómo orar. Y sobre todo, como un análisis para saber si están siendo en verdad Israel, gobernados por el Señor, o si de pronto solo es de palabra, o si de pronto solo es por lo que hacen, pero no están no haciendo, siendo Israel. Porque el que es Israel, de verdad puede acercarse al Señor con esta confianza. Y sin reclamo, venir delante del Señor con esto que Él ya dijo. Cuando dice el versículo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿De qué cosas? Del alimento, del vestido, de lo que vamos a beber. Él ya sabe eso. Dice, porque más buscad, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dos cosas. Atención con esto. Si no están siendo añadidas esas cosas, el alimento, el vestido, lo material, puede ser porque a lo mejor no estamos buscando el reino de Dios y su justicia de manera genuina, ¿de acuerdo? O dos, la segunda opción, es que sí estamos buscando el reino y su justicia, estamos siendo Israel, pero también estamos afanándonos por querer conseguirlo a nuestra forma y a nuestra manera. Por eso dice, eso me dedico a hacerlo yo, eso déjamelo a mí. Entonces en tu oración, mi querido Luis Lorenzo, Javier, Roberto, aquellos que tenemos esta necesidad y que de verdad a veces sentimos que no salimos de una y entramos en otra,
¿De verdad? Bueno, si tú eres así, de pronto, Señor, primero, tú mismo, de verdad, considera si estás buscando genuina y realmente el reino de Dios en tu vida y su justicia. Si ya te dejaste de autogobernar tú y si en verdad estás dejando que Él gobierne. Si es así, ahora sí dile al Señor, Señor, te he dejado gobernar, Padre, y no falta y no deja de faltarme el alimento, Señor. Y no se lo reclames, te lo aseguro, pero te va a ayudar muchísimo a saber si estás dejándote ser gobernado por Él o si realmente sigues gobernando tú, ¿sí? Y si empiezas a encontrar en ti algunos aspectos que no están siendo gobernados, exponlos delante del Señor. Seamos honestos, recalibremos de pronto esta parte de cómo nos afanamos, pues. Porque entonces si no estamos recibiendo, puede ser que no estamos buscando el reino de Dios primeramente y su justicia. Quizás que no se está añadiendo por eso. Y suena feo, ¿verdad? Que sí, suena como, ay, ese, ¿cómo vas a decirme ese que... Entonces todo esto que estoy teniendo es porque pues, no estoy siendo honesto. La verdad es que solo tú vas a saberlo, mi estimado amigo. Solo tú puedes considerarlo. Pero utilicemos la ingeniería inversa y lo vas a notar. Ok, recuerda, el Señor ya sabe que tú tienes necesidad de eso. No es desconocido por el Señor. Así que si el Señor no lo está proveyendo, algo nos quiere enseñar. Sí. Y si de pronto pudiera hacer esto, es bueno recalibrar y venir delante del Señor. Y cierra. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto es muy esperanzador, porque tú ya tienes la llave para eso. ¿Cuál es la llave para eso? Busca el reino de Dios y su justicia, pero búscalo de verdad. Una muy buena auditoría para eso, Álvaro, Ariel, Steph, es pregúntate en el día cuánto te autogobernaste tú. Pregúntate ayer, ¿cuánto del día en proporción fue gobierno de Dios y cuánto fue tuyo? ¿Cuánto del día sí fue, ay, claro, Señor, lo que tú digas, Padre? Y luego se te olvidó y luego después ya fue lo que yo decida. Y si es así, no puedes esperar que el Señor te provea con esa cobertura de necesidades, porque no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, pues. Esto es una cosa interesante. Si tú y yo no tenemos esta capacidad, nos va a pasar como ese joven rico. Nos vamos a querer ir, tristes y avergonzados. Y aquí viene tu esperanza. Aquí viene la esperanza, amigos, por favor. Tengan esperanza, por favor. Y vean conmigo Mateo 19 y versículo número 25. Oyendo, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Primera cosa en la que puedes esperar, Señor, es posible ser alimentado por ti, no lo tengo duda, Señor, no dudo de eso. Entonces Pedro le preguntó, nosotros hemos dejado, ¿qué tendremos? Y contesta en el 28, de cierto les digo que en la regeneración, y aquí viene tu esperanza, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y atención acá, cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, madre, mujer, hijos, tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta es, mis queridos amigos, la paradoja del reino. Aquí sí, aquí sí funciona así. Entre más suelto es el gobierno y más gobierne él, más provisión hay. Entre más suelto es el gobierno y más gobierne él,
más paz hay. Entre más sueltes el gobierno y más gobierne él, menos afán hay. Se los confieso y se los digo, y se los dice, perdón, alguien, su servidor, que es perfeccionista, con trastorno obsesivo compulsivo, con un deseo de controlarlo todo. Ahorita voy a contar, terminando el testimonio. Terminando esto, lo voy a contar el testimonio. Se los dice, de verdad, que batalla, pues. Batallo para soltar el gobierno. Y es como decirle al Señor, Dios, yo sé que tú lo podrías hacer, pero yo creo que lo voy a hacer mejor. Quítate, yo voy a gobernar. Eso es lo que este joven rico pasó. Qué bueno que tú podrías gobernar, qué bueno. Y le dijo, maestro, bueno, ¿ah? O sea, todavía le dijo, maestro, bueno, maestro, profesor, por favor usted instrúyame. Y le instruye y le dice, muy bonito, yo lo sé hacer mejor, a través de mis riquezas. Caballeros, esta lección nos deja de verdad muy bien auditados. El ejemplo claro de esto y para que lo asocien muy bien y se van a sorprender porque esto va a resumirlo todo en un segundo y lo van a resolver muy bien. Caso contrario de este joven rico, Saqueo. ¿Ubican a Saqueo? Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó y cuando Jesús pasaba por ahí, le dijo, Saqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, Saqueo no le importó desprenderse de sus bienes materiales. Tenía al Mesías con él. Y pagó a todos lo que les debía y más de lo que les debía les pagó. Les dio un bono. ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando ponemos a Jesús en primer lugar y en el centro? Qué impresionante esto. Hasta aquí, caballeros, nuestra sesión del día de hoy.